Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en La Nación. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Solo que esta vez lo vamos a estar haciendo vía Skype, ya que él desde la semana pasada regresó a Washington, donde está ocupando asuntos de trabajo y de familia. Con él vamos a estar hablando alrededor de la gira del canciller venezolano por Latinoamérica, la gira del secretario de Estado, la gira del secretario de Estado por Latinoamérica, comenzando por México, Argentina, Perú y después para Colombia. Vamos a estar hablando alrededor de lo que ha dicho, la manera que lo ha dicho y a dónde lo ha dicho. Estamos hablando, inclusive ya se dejó la posibilidad bastante abierta de que los Estados Unidos puede dejar de comprarle petróleo a Venezuela o dejar de venderle petróleo terminado a Venezuela. Vamos a hablar alrededor de la gira del canciller venezolano que estuvo también por ciertos países de Latinoamérica, incluyendo Nicaragua, y las declaraciones que dio alrededor de que Venezuela y Nicaragua están claros de quién es su enemigo número uno, refiriéndose a los Estados Unidos, dicho por el canciller venezolano, pero no dicho por ni el presidente Ortega ni doña Rosario Murillo, que es la comunicadora del país. Vamos a estar hablando también con el doctor el día de ayer, una caída histórica en la bolsa de valores. ¿Qué impacto va a tener esto? Si va a tener algún impacto en la economía de los Estados Unidos y sobre todo el crecimiento que se venía teniendo en los Estados Unidos. Vamos a ir antes de hablar, vamos a ir también ya a un corte comercial para aprovechar al máximo a nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, vía Skype desde Washington, Estados Unidos. En Banpro nos preocupamos por usted. Por eso, le brindamos soluciones financieras de calidad a través de una relación de confianza mutua. En Banpro es un placer servirles. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego distribuidos por Casa MacGregor, distribuidor exclusivo de marcas reconocidas a nivel mundial. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con bombas accionadas con motores de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. ¿Somos? Somos la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, con un campus de 38 manzanas de extensión. ¿Qué queremos? Que nuestros estudiantes aprendan guiados por nuestros mediadores digitales. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos continuidad educativa con tecnopedagogía para que su aprendizaje sea fácil y eficiente. Un título con conocimiento es igual a éxito. No te preocupes, son Munkel. En Ópticas Munkel tenés un año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier sucursal. Julián, ¿te acuerdas cómo se llama la playa a la que fuimos el año pasado? Playa Jardín. Nunca viajamos en las vacaciones. Quiero ir a un lugar exótico. Ay, estamos soñando. Claro que no. Ya nos aprobaron el préstamo personal del BDF.
amor. Para vos, querer es poder. Si querés algo, solicita tu préstamo personal BDF. Preaprobación en minutos, sin fiador y tasa preferencial. BDF, simplifícate. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de este programa. Les recuerdo a todos ustedes que este programa lo puede ver por YouTube, o lo puede ver en YouTube a la hora que ustedes estime conveniente. Y para poder facilitarlo, lo único que tiene que hacer es entrar a nuestro canal de televisión en YouTube, Jaime Arellano de la Nación, y ahí va a haber un botoncito que diga suscribirse, y usted lo agarra y se suscribe. Hombre, hoy vamos a estar está con nosotros, ya está conectado nosotros desde Washington, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Bienvenido, doctor Aguirre, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Jaime. ¿Cómo vio? Buenos días, Jaime. Está un poquito entrecortada la comunicación de allá para acá. No es de mi lado porque aquí tengo un Wi-Fi poderoso, pero si hablamos despacio los dos a lo mejor nos podemos entender. Okay. Saludos a todos los televidentes del canal 100% de Noticias y obviamente para vos también. Perfecto, doctor Aguirre. ¿Vio el juego del Super Bowl? Claro que lo vi, claro que lo vi. Fue una tremenda lucha entre la defensa de los dos equipos. Lograron solo permitir que entre los dos anotasen casi 70 puntos y sacaron más de 1.200 yardas. Fue excitantísimo. Fue increíble, tremendo juego. Hombre, antes de entrar a la agenda, precio combustible en Nicaragua, 130 córdobas el galón de gasolina super. ¿Cómo está allá? Mira, yo acabo de echarle gasolina en mi finca de Virginia el domingo y me costó $2.45. Obviamente eso varía de lugar en lugar. Aquí cerca de mi casa hay una gasolinera que trata de estafar a la gente, ¿verdad? Pero la verdad es que el precio anda más o menos por $2.50, $2.60. Ha subido desde mi último viaje, pero no tanto como ha subido en Nicaragua, que es un tema pues que siempre abordamos vos y yo. $1.50 más que allá, pues prácticamente estamos pagando aquí en Nicaragua. Sí, y ahora no sé si este fin de semana bajó o no, Jaime. Aquí subió. Aquí subió este fin de semana, sí. Porque yo estaba viendo en el Nuevo Diario que tiene una pequeña un pequeño anuncio pues sobre los cambios de la gasolina y tenía la impresión de que había bajado la gasolina super, la regular y el diésel, pero a lo mejor eso está desfasado ya. No, subió simbólicamente, pero subió pues. Tenemos, doctor Aguirre, antes de entrar la gira de... Pero déjame añadir una cosa, Jaime. Ayer con lo que pasó en la bolsa, hubo un bajón muy fuerte en el precio internacional del crudo. Y vos sabés que con el fracking, aquí en los Estados Unidos se convierte en el segundo productor más grande de petróleo del mundo, superando hasta la Arabia Saudí, como hablamos la última vez. Y todo esto apunta, según los expertos en la materia, a precios de petróleo más bajos y por ende a precios más bajos en las bombas de los Estados Unidos y ojalá que en las bombas de Nicaragua. Ojalá, pero lo dudo mucho. Bueno, vamos a ver. Lo que siempre me dicen a mí en las gasolineras allá es que cuando suben el precio, lo suben por casi un Córdoba el litro. Y cuando lo bajan por 10 centavos de Córdoba el litro. O sea que nunca ganamos, voy yo, Jaime, pero vamos a seguir predicando y clamando en el desierto. Acordémonos, porque esto no es asunto de las petroleras. Esto es una decisión del gobierno, del presidente Ortega, que está a costillas nuestras, a costillas del salario, a costillas del sudor de todos los nicaragüenses, con la plata que nos está quitando a nosotros, está reponiendo la plata que está dejando de recibir de Venezuela. Y entonces los chachos somos nosotros. Esa es la realidad. Y mientras él no encuentra otra manera de poderse reponer la plata venezolana, nosotros vamos a seguir siendo el chacho.
Y mientras los nicaragüenses sigamos de babosos sin protestar y quedarnos con los brazos cruzados, pues más nos van a dar con el palo en la cabeza, pues. Bueno, el tema de los precios de energía en Nicaragua claramente debería ser un tema que deberían de recoger no solo los nicaragüenses a nivel individual, sino que los partidos políticos de oposición, ¿verdad? Que en lugar de estarse peleando entre ellos, en lugar de estar tramando cómo puede uno salir a quedar como segunda fuerza o tercera fuerza o lo que sea, deberían de proyectarse como los campeones de los consumidores y del pueblo nicaragüense. Esos son temas facilísimos. ¿Vos te imaginás lo que estaría pasando aquí en los Estados Unidos, Jaime, si hubieran precios de gasolina como los que vos decís que tenemos en Nicaragua? Acordate lo que le pasó a Jimmy Carter cuando él permitió que los precios de la gasolina se disparasen, ¿verdad? Pero parece que el Nica se ha vuelto muy sumiso, desgraciadamente. Vamos con entremos ahora, el día de ayer, fueron convocados los miembros de la Asamblea Nacional, los diputados de la Asamblea Nacional, y según las fuentes de 100% Noticias, de don Miguel Mora, la sesión es para aceptar oficialmente la renuncia de don Roberto Rivas como presidente del Consejo Supremo Electoral. Que si es así, ¿tendrá esto algún impacto en Washington o no tendrá ningún impacto? Y además debe agregarle esto, para que una vez por todas, para que hable un solo. También ayer se filtró la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, que vienen varios equipos de staffers de varios senadores a Nicaragua durante el fin de semana. Van a estar aquí viernes, sábado, domingo, a reunirse con miembros de la sociedad civil, partidos políticos de oposición y gente del sector privado, ¿verdad? Todavía exactamente no sé qué senadores, pero sí sé que vienen de varios senadores, varios staffers. Me imagino pues para medir el termómetro antes de tomar alguna otra decisión allá en Washington, tomando en cuenta que se especulaba que para alrededor del 20 de febrero iba a salir una nueva lista. Su comentario entonces. Bueno, primero quiero decirte que ayer en la noche, cuando entré al 100% de Noticias, su página web, que es muy bueno por cierto, me llevé la gran sorpresa de esa reunión que va a tener la Asamblea Nacional el miércoles y la afirmación de 100% de Noticias de que esa reunión iba a ser para que se le presentara oficialmente a la Asamblea Nacional, que es la que tiene que ratificar a cualquier nuevo presidente del Consejo Supremo Electoral, la renuncia de Roberto Rivas. Esta mañana, Jaime, me metí al diario La Prensa, me metí al Nuevo Diario, me metí a La Trinchera de la Noticia y esos tres medios escritos no recogen la misma noticia. Entonces, realmente lo que yo quería preguntarte a vos es que cuán cierto era esa noticia o si se trata de una bola más en el bolerama político nicaragüense. Pero antes de que me contestes eso, Jaime, quiero decirte que si fuera cierto eso, entonces el golpe que se le dio a Nicaragua cuando Roberto Rivas es señalado bajo el Global Magnitsky Act como una persona que está tildada o sancionada por corrupción y por violación de derechos humanos, y que resulta en que Roberto desaparezca prácticamente de la palestra pública, se cerraría con su renuncia, ¿verdad? Que es algo que muchas personas han dicho que debería de convertirse pues en una realidad para abrir campo para el inicio de algún tipo de cambio en el Consejo Supremo Electoral. Ahora bien, si eso pasa
y quiero confirmarte que sí va a llegar por lo menos un staffer importante norteamericano a Nicaragua, y me voy a reunir con él esta tarde. Quiero decirte que eso sería una indicación de que por lo menos existe un deseo por parte del Carmen de enviar una señal positiva a Washington. Creo que se mandó otra señal importante, Jaime, cuando visitó la semana pasada esa guardacosta norteamericana al puerto de Corinto y estuvo en maniobra conjunta con nuestra fuerza naval. Creo que hasta incautaron, como dicen en Nicaragua, una cierta cantidad de estupefacientes, pero obviamente el hecho de que fuera a renunciar Roberto Rivas sería una señal tan o más importante que la llegada de la fragata de la guardacosta norteamericana. Y la gran pregunta después que uno tendría que hacerse es en cuánto va a cambiar el Consejo Supremo Electoral si, por ejemplo, fueran a cambiar a Roberto Rivas y poner en su lugar, por decirte algo, un nombre, el Humberto Campbell, que es el que juramentó a los alcaldes, vicealcaldes y concejales en lugar de Roberto Rivas. Bueno, está confirmado. Lo que he podido confirmar es que si hay una sesión, los diputados están citados para mañana a la Asamblea Nacional. No tienen agenda, porque no han pasado en agenda cuál es por qué lo están citando a esta sesión extraordinaria el día de mañana. Yo sé, y yo lo dije en mi programa, desde hace más de una semana, que Roberto Rivas ya había presentado, le había entregado la carta de renuncia al presidente Ortega dirigida a la Asamblea Nacional y que estaba en las manos del presidente Ortega desde hace más de una semana, casi más de 10 días tiene que estar eso en manos del presidente Ortega. Eso lo dije yo en el programa y nadie me ha mentido hasta el momento, ¿verdad? Así que yo creo que las fuentes de Miguel son buenas y eso se va a dar el día de mañana. Lo único es que mañana solo se acepta la renuncia, pero no se va a reelegir a nadie. Tengo entendido también que en el Consejo Supremo Electoral pareciera que al señor Campbell, cuando se le venza el periodo, lo van a mandar de embajador de Nicaragua a Costa Rica, y la que asumiría la presidencia del Consejo Supremo Electoral es la magistrada Mayra Salinas, que es la que en realidad está haciendo de magistrada cargada de todo el proceso administrativo ahorita en el Consejo Supremo Electoral. El día de ayer, ¿qué impacto causó? Y le agrego esto, la visita del canciller de Venezuela a Nicaragua y las declaraciones que dio aquí, por lo menos las que salieron a luz, donde decían que Nicaragua y Venezuela habían confirmado una vez el enemigo en común que tienen, que es los Estados Unidos. Y por otro lado, el canciller agradeció todo el apoyo con estrategias y consejos, ¿verdad? Y asesorías que le ha dado el presidente Ortega sobre cómo luchar contra los Estados Unidos. Los Estados de Nicaragua lo único que dijo es que condenaba todas las acciones que se estaban dando en contra de Venezuela. No mencionó la palabra enemigo, eso lo mencionó el canciller de Venezuela. Esa visita de el canciller de Venezuela a Nicaragua se pasó en alto para aquellos que estaban analizando Nicaragua, una más, o no tuvo ninguna relevancia del todo. Bueno, quiero decirte y recordarte, Jaime, que yo salí de Nicaragua a finales de la semana pasada, ¿verdad? O sea que de hecho solo he tenido un día hábil, el día de ayer, para empezar a tocar base y la puerta de mis fuentes acá. Quiero primero comentarte algo que yo lo considero totalmente fidedigno. No habrá más nombramientos bajo el globo Magnitsky de nicaragüense, por lo menos en el resto del mes de febrero. Digo eso, Jaime, porque la última vez que tuvimos juntos, vos dijiste que para el 20 iban a salir
varios nicaragüenses sancionados el 20 de febrero. Y obviamente yo quise ver si realmente existía ese tipo de ambiente aquí en Washington. Y si bien es cierto que nuestras relaciones con los Estados Unidos están pasando por un mal momento acá en Washington, te puedo confirmar que según una fuente muy fidedigna para mí, no habrá en el futuro cercano ningún otro señalamiento contra algún ciudadano nicaragüense bajo el contexto del Global Magnitsky Act. Es la primer perla que voy a compartir con vos. En cuanto a la visita del canciller Arriaza a Nicaragua, por supuesto que en los Estados Unidos se tomó nota de eso. No extrañó a nadie acá, porque se conoce ya en los Estados Unidos que Nicaragua maneja una relación muy estrecha, íntima diría yo, con Venezuela, y hasta se percibe acá, Jaime, de que uno de los asesores políticos más importantes que tiene el presidente Maduro de Venezuela es el presidente Daniel Ortega Saavedra. Si bien es cierto que los cubanos son los que se ocupan de temas de seguridad en Venezuela, ayudan pues a los venezolanos a manejar la cuestión de seguridad, para temas políticos se reconoce que Daniel Ortega ha logrado proyectarse como un asesor de primera línea, en primer lugar para el presidente Hugo Chávez y en segundo lugar ahora para el presidente Maduro. Ahora, la visita de Arriaza podríamos verla, Jaime, como una suerte de sombra o de un intento de marcar lo que está haciendo el canciller norteamericano Tillerson en su gira por varios países latinoamericanos y por Jamaica. Esa gira de Tillerson empieza, creo que fue el jueves, en México, en donde no solo se reunió con las autoridades mexicanas, sino que también con todos los embajadores norteamericanos de la cuenca del Caribe, incluyendo la embajadora Dogu, para abordar diferentes temas relacionados con los pilares, diría yo, de la política latinoamericana de los Estados Unidos, que consiste en apoyo a la seguridad ciudadana, prosperidad y, de nuevo, democracia. Después de México, visitó al Perú, visitó a la Argentina, va a ir a Colombia y finalmente termina su gira, creo que el 7 de febrero, en Jamaica. Lo que yo entiendo, Jaime, es que esta visita del canciller Tillerson se está haciendo de cara a la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Lima, Perú, a mediados del mes de abril. Y allí el tema principal va a ser la gobernabilidad democrática de cara a la corrupción, que son dos temas muy sensibles, ¿verdad? Gobernabilidad democrática y corrupción. Sabemos, por ejemplo, que ya está la CICIG en Guatemala, que hay otra institución similar en Honduras, que en El Salvador no hay una instancia internacional establecida a ese nivel, pues, para controlar la corrupción, pero sí hay una colaboración muy estrecha entre la Fiscalía, el Ministerio Público de El Salvador y los Estados Unidos. Entonces, yo creo que el tema en Lima, además de esa consigna que te acabo de mencionar, gobernabilidad democrática y la corrupción, el tema va a ser Venezuela. Y yo creo que ahí va a estar Venezuela probablemente representada, salvo que Maduro crea que no le conviene a él ir. Y la gran pregunta para mí es qué va a ser el papel de Nicaragua
Nicaragua. Va a ir el presidente Ortega, que yo creo que es lo que debería hacer, y si va a la cumbre, si no se autoexcluye de la cumbre de las Américas, entonces ¿cuál va a ser su postura? Y yo creo que eso va a tener un gran impacto en el estado de las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos. Yo creo que dudar de cuál es la posición, va a ser la posición de Nicaragua alrededor de Venezuela, es pedir mucho. El presidente Ortega, mientras Maduro esté en el poder y el chavismo esté en el poder en Venezuela, él va a ser solidario aquí, en cualquier parte del mundo. Ese va a ser. Que la pregunta es qué tan virulentos serán los discursos o qué tan virulentos será la posición de Nicaragua, pero que va a ser de respaldar al gobierno de Venezuela. A mí no me cabe la menor duda que mientras esté Maduro en el poder y mientras el chavismo esté en el poder, ellos van a respaldar al gobierno de Venezuela. La pregunta es la intensidad con que lo irá a hacer. Me llama la atención ahora, sí, en esta gira de Tillerson, que ya puso en el tapete la posibilidad de o no comprarle petróleo o comprarle petróleo. Es más, ya lo puso inclusive como una medida que están a punto de decidir tomar, porque decía en su comentario el día de ayer, es que le causará, ¿qué tanto daño le causará al pueblo venezolano? Pero también no hacer nada le sigue causando daño al pueblo venezolano. Entonces pareciera que esa medida está muy cerca de tomarse, ¿verdad? Sobre todo que Maduro no accede en nada, no está cediendo en nada y está copiando prácticamente el mismo libreto que el presidente Ortega usó en Nicaragua, él lo está usando en Venezuela. Ahorita, parecía el mismo libreto que lleva Maduro de lo que hace el presidente Ortega aquí, él lo está usando en Venezuela. La pregunta es, veremos antes de la cumbre de las Américas la decisión de los Estados Unidos de no comprarle petróleo o de no venderle petróleo. Yo lo que te puedo confirmar, Jaime, es que se está manejando acá la posibilidad de subirle la parada al gobierno de Maduro económicamente, y que se está barajando la posibilidad o de dejar de comprarle petróleo a Venezuela o dejar de comprarle petróleo y no enviarle los derivados de petróleo que Venezuela necesita. Me refiero a la gasolina, el diésel, el queroseno, etcétera. Obviamente estas acciones, Jaime, sería un golpe durísimo para lo que queda de la economía venezolana. Y te digo lo que queda porque Venezuela prácticamente está pasando por un momento económicamente tan difícil como el que pasó Nicaragua durante los años 80. Ya tiene una inflación que por mucho es la más alta del mundo, prácticamente no tiene divisas, ya ocurrió el famoso default, no están pagando a tiempo una parte de su deuda que es inmensa y la mayor parte de su disminuida producción petrolera ya está hipotecado con países que le han prestado plata a Venezuela, pero amarrado a esos préstamos a la entrega de petróleo en el futuro. Me refiero, por ejemplo, al caso de la República Popular China. Entonces le está quedando cada vez menos campo para maniobrar en Venezuela a Maduro. El número de refugiados o de venezolanos que han huido de su país y que ahora están en Colombia, andan en Perú, andan en los Estados Unidos, andan en Venezuela, perdón, en Panamá y en Costa Rica, es alarmante. Entonces la crisis humanitaria que está atravesando la hermana República de Venezuela es tremenda y si se fuera a suspender o a cortar la compra de petróleo o la venta a Venezuela de derivados de petróleo sería un golpe durísimo, durísimo. Y te puedo confirmar que es una medida que está en la tubería en los Estados Unidos. Algo que yo no sabía, me imagino que a lo mejor usted sí lo sabía, pero no lo habíamos comentado, y que lo dijo ayer, nos lo dijo en Argentina, es que el dinero, los ingresos que tiene Citgo en los Estados Unidos,
con la última ley que fue aprobada, la última sanción que fue aprobada, tiene prohibido transferir esos recursos al gobierno de Venezuela. O sea que la plata que vende Venezuela en la gasolinera Citgo en los Estados Unidos se están quedando en los Estados Unidos porque están siendo bloqueadas para que puedan ir a Venezuela. Eso no lo sabía, me causó sorpresa. Ahora le agrego la pregunta otra pregunta al mismo tiempo para que la conteste. ¿Qué tan decepcionado está la comunidad internacional sobre el actuar de la oposición últimamente en Venezuela? El MUD prácticamente se dividió, hay un sector que está negociando y van a participar en este proceso electoral, parece que fueron comprados, otro sector que se mantiene firme, pero la realidad de la cosa es que se dividió el MUD. Entonces, así como existe la desesperación de qué se puede hacer con Maduro, ¿qué ha oído usted sobre el desquebraje que se dio en la oposición en Venezuela? Mira, Jaime, qué interesante, porque vos estás tocando un tema que me abordaron mis amigos, digámoslo así, en el Departamento de Estado. Y después te voy a comentar un poco cómo se encuentra el Departamento de Estado. Ellos me tocaron el tema de la oposición de Nicaragua, ¿verdad? Porque ese es el caballito de batalla, que no hay una oposición realmente animada pues en Nicaragua, que la oposición nuestra no ha podido poner gente en la calle, que está balcanizada y entonces en ese contexto me dijeron que había habido un deterioro de la oposición en Venezuela. Mi comentario fue el siguiente: muchos de los líderes más carismáticos que tiene la oposición venezolana o están en la cárcel o tienen casa por cárcel o han pasado al exilio, y no se puede comparar a la oposición venezolana con la nuestra, porque aguantó pija y rincón, para usar una expresión nicaragüense, Jaime, y logró poner millones y millones de venezolanos en la calle durante un largo periodo, y además en las últimas elecciones libres que hubo en Venezuela ganaron una super mayoría en la Asamblea Nacional de Venezuela, ¿verdad? Entonces ellos están años luz adelante de nosotros en cuanto a oposición se concierne, y el hecho de que esté menos beligerante en este momento en gran parte refleja el agotamiento que le ha provocado el magno esfuerzo que ellos hicieron y las medidas totalmente inconstitucionales que tomó Maduro para de hecho emascular a la Asamblea Nacional venezolana. Eso por un lado. En cuanto a el aislamiento de Venezuela, quiero decirte que una de las cosas que yo creo que busca el canciller Tillerson es una solidaridad más grande latinoamericana en contra del gobierno de Maduro. Tillerson ha escogido muy bien a los países, ¿verdad? De nuevo, de cara a la reunión de la Cumbre de las Américas que se dará en Lima. ¿Por qué va a Jamaica, por ejemplo, Jaime? Porque Jamaica es uno de los países más importantes anglófonos del Caribe, y un grupo de países que han sido más o menos fieles a Maduro en el pasado son justamente estas islas o isletas independientes del Caribe anglófonas, algunas de las cuales tienen menos gente y menos área que la isla de Ometepe en el Gran Lago nicaragüense, ¿verdad? Entonces yo creo que está la visita de Tillerson. ¿Tienen un voto igual que los Estados Unidos en la OEA? Esa es la desgracia. Pero por eso que yo le estaba diciendo a la persona con quien yo estuve ayer del Departamento de Estado, que la OEA, si no le da una respuesta vigorosa al tema, por ejemplo, de Nicaragua, va a seguir perdiendo relevancia si no se reforma. Irrelevancia o reforma.
porque mientras una isla que tenga 30.000 o 40.000 habitantes y que sea más chiquita que la isla de Ometepe tenga el mismo voto en la OEA que tiene Canadá, Brasil, Estados Unidos, Argentina, México, para solo darte algunos ejemplos, no va a ser, ¿cómo te diría yo?, relevante en la OEA. Y no olvides que el 60% de la plata que recibe la OEA la recibe de los Estados Unidos. Ok, vamos a ir a un cambio comercial y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Con Movistar, tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica, México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. La poesía es un camino, como un pequeño silbo de un pájaro que vuela. Más de 100 poetas de 56 países llegan a Nicaragua para celebrar la más grande fiesta de la poesía, en homenaje al hombre más nicaragüense del mundo, Fernando Silva, y en memoria del poeta hondureño Roberto Sosa. Vamos todos a Granada del 11 al 17 de febrero al 14º Festival Internacional de Poesía de Granada. ¡Que viva la poesía! El Instituto Técnico Especializado Juan Pablo II anuncia las matrículas para el bachillerato técnico con carreras integradas en computación, habilidades textiles, carpintería, repostería y contabilidad comercial, educación católica en valores, matrículas abiertas, cupos limitados, becas parciales. La educación técnica genera ingresos a corto plazo. Hospital Elín Fonseca, 200 varas al sur. Bueno, mi gente, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa. Estamos platicando con nuestro invitado de todos los martes, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, solo que esta vez lo estamos haciendo vía Skype, desde él en Washington y nosotros aquí en Nicaragua. Doctor Aguirre, voy a enseñarle, le vamos a pedir si ya lo podemos presentar. Vamos a enseñar la carta que mandó la primera secretaria de la Asamblea Nacional a todos los diputados citándolos para el día de mañana, 7 de febrero.
No sé si la podemos poner, si ya la tienen. Ok, cuando esté lista la ponemos para que la puedan ver, amigos televidentes, y la pueda ver el doctor Aguirre en esa casa. Bueno, cuando esté lista me avisan. Doctor. Que yo no la puedo ver a través de Skype. Yo lo único que veo es mi propia imagen, no te puedo ver a vos, pero vi esa carta anoche. Vi esa carta anoche en la página web de 100% de Noticias. Okay, pero lo que pasa es que no menciona cuál es el propósito de la reunión. Ahora bien, si resulta ser para atender la renuncia de Roberto Rivas, entonces 100% de Noticias habrá logrado una de las primicias más importantes desde luego de este primer año, o de este año nuevo, ¿verdad? Se confirma, y se confirma lo que nosotros habíamos dicho, que de hace 2 semanas la tiene el presidente Ortega la renuncia. Pero si es que ese es el propósito de la reunión, ¿verdad? Sí, siempre y cuando. Supongamos que ese sea, ¿verdad? Porque yo creo que el tiempo lo tiene, el presidente Ortega está bien claro de que tiene que actuar. ¿Qué tan simbólica va a ser esta institución, esta renuncia de una de las figuras más controversiales que ha habido en la política nacional en la última década? Un hombre que todo el mundo consideraba intocable, ¿verdad? Y que además él no buscaba cómo bajar el perfil, sino más bien que exageraba su propio perfil, como diciéndole a todo el pueblo de Nicaragua: aquí estoy, hago lo que quiera, digo lo que quiera y soy intocable. Y de repente mañana, si ese es el escenario, pues va a ser aceptada su renuncia. Una renuncia de institución, con sabor a destitución, más bien, pues. ¿Qué tan simbólico es eso? Bueno, yo creo que pasa de ser invisible, Roberto, al formalizarse su renuncia y al tener que pasar al nombramiento de alguien que lo reemplace a él. O sea que esto cerraría, pues, el capítulo que se abrió aquel, creo que fue 21 de diciembre, cuando él sale señalado como uno de las 13 personas en el mundo bajo el concepto del Global Magnitsky Act. O sea que tendría un impacto grande de cara de nuevo a la visita de ciertos norteamericanos que están en Nicaragua o que están por llegar a Nicaragua. Ahora, lo que pasa aquí, y ahora me voy a referir a algo que estuviste hablando ayer con Noel Vidaurre. No, es que estaba enseñando la carta de la pantalla. Gracias, muy amable. Sí. Lo que te decía es que ayer ustedes estuvieron hablando de que había que reformar la ley electoral, etcétera. Mira, ahí yo discrepo. Puede ser útil cambiar las leyes, pero la realidad en Nicaragua es que nosotros tenemos leyes que son entre las mejores del mundo en temas como la transparencia, por ejemplo, Jaime. El problema es que no se respetan esas leyes. Nicaragua es un país que no goza de un Estado de Derecho, y lo que hace falta, lo que tiene que hacer Daniel, tal vez utilizando el mecanismo de la OEA, porque hablamos de eso también ayer, para demostrar que él tiene la voluntad política incuestionable de restaurar la democracia representativa en Nicaragua. Y hasta la fecha el destituir a Roberto Rivas, porque por más que haya renunciado Roberto, todos sabemos en Nicaragua cómo esas cosas se hacen, ¿verdad? Se le pide la renuncia y él entrega, pero sin la voluntad política demostrada a través de una serie de acciones que no deben de ser solo leyes que se modifican, Jaime, no va a tener una credibilidad total Daniel Ortega aquí en Washington. Las elecciones municipales no convencieron a nadie aquí en Washington. La presencia de la OEA como observadora tampoco convenció a mucha gente acá. Y yo creo que lo que se está buscando en los Estados Unidos es manifestaciones adicionales para sumarse a lo que todo el mundo considera como activo de Nicaragua, como es sobre todo la seguridad ciudadana en el país.
yo creo que también yo coincido con usted y lo dije, y esa era una parte del debate que teníamos con el doctor Vidaurre. Para mí es más importante los nombramientos que vayan a hacer el Consejo Supremo Electoral como los nombramientos que tiene que hacer en la Corte Suprema de Justicia que reformar la ley. Si la ley no es mala, toda ley se puede mejorar porque no hay ninguna ley perfecta, pero aquí el problema era quienes implementaban la ley y cómo se adjudicaban discrecionalidad donde no había discrecionalidad. Ahora, sobre lo que usted dijo de que yo lo comenté ayer, que usted me había escrito que no veía el rumor de que alrededor del 20 de febrero se iba a sacar una nueva ronda de nombres. Vamos a ver, yo creo que a lo mejor la gira esta que están haciendo esta gente que viene aquí durante esta semana a Nicaragua va a influir o no va a influir en si sale una nueva lista o no. Porque tal vez esta acción del presidente Ortega de formalizar la renuncia de Roberto Rivas mañana en la Asamblea ya es tomada como una reacción en los Estados Unidos. Lo que a mí me había dicho mi fuente es que los Estados Unidos estaban preocupados porque no veía ninguna reacción por parte del gobierno del presidente Ortega. Tal vez ahora esto es tomado como una reacción del presidente Ortega favorable, ¿verdad? Como un indicio favorable de que quiere cambiar las cosas, porque va a ayudar a cambiar las cosas en este país. Bueno, yo quiero decirte, Jaime, que todo va a depender de que pase el miércoles, ¿verdad? Si efectivamente hay una renuncia de Roberto Rivas, en ese momento, pues eso indiscutiblemente no va a pasar desapercibido. Pero hasta ayer, al mediodía, en los Estados Unidos no estaba en la pantalla de radar esa renuncia de Roberto Rivas. Nadie estaba barajando eso como una posibilidad inmediata. Quiero aclararte que lo que yo te dije es que yo no veo ninguna lista que incluya a nicaragüenses en el futuro próximo, y me atrevería a decirte en todo lo que queda de febrero y probablemente todo el mes de marzo. Pero también quiero confirmarte que los norteamericanos ven como un arma sumamente poderosa e interesante el Global Magnitsky Act, y que no excluyen que en el futuro, pero no en el futuro inmediato, aparezcan otros nicaragüenses en esa lista. Pero no estamos hablando de algo que va a salir, Jaime, en el tiempo que yo voy a quedarme aquí en Washington y antes de Semana Santa, por ya ser más atrevido yo, ¿verdad? No lo veo inminente, pero no olvidemos que el locus donde está la acción en cuanto a Nicaragua concierne no es el Departamento de Estado, es el Congreso norteamericano. Y después de tocar base pues con algunos contactos míos en el Congreso, tendré más información más actualizada. Y esa la podremos compartir con vos el martes entrante. Otra cosa importante, Jaime, renunció Tom Shannon a su cargo en el Departamento de Estado, en donde él es el subsecretario para Asuntos Políticos. Para mí ese es el cargo de asesor principal del secretario de Estado. Ahora, Tom continúa en funciones hasta que se nombre a su reemplazo. Y en la era de Trump, esos nombramientos han tomado mucho tiempo. Pero eso es una acción que yo creo que ha desmoralizado en cierta medida a la gente que trabaja, a los profesionales que están en el Departamento de Estado, así como fue un golpe a la institucionalidad, aplaudido por muchos en el Departamento de Estado secretamente, la renuncia de John Feely, que es el embajador norteamericano en Panamá y que va a tener efecto ahora en el mes de marzo. No te puedo, Jaime, enfatizar suficientemente la zozobra que existe en el Departamento de Estado. En la medida que se van jubilando funcionarios de mucho prestigio, de mucho profesionalismo,
y la guerra abierta de la administración Trump contra el Departamento de Estado. En tu canal predilecto, que es Fox, he visto cómo han estado señalando en repetidas ocasiones al Departamento de Estado como un bastión de los demócratas que está ahora conspirando contra el presidente Trump. Ese es un comentario adicional. Yo sé que el tiempo se nos está acabando, entonces quiero solo recordarle a nuestros televidentes que la noticia más importante en los Estados Unidos en el último fin de semana ha sido el colapso de la bolsa de los Estados Unidos. En las últimas 3 sesiones ha perdido, estoy hablando del Dow Jones Industrial, ¿verdad? 2.274 puntos, que es igual al 8,5% de su valor total, ¿verdad? Y viendo los futuros de la bolsa esta mañana, Jaime, se prevé un bajón importante el día de ahora. Ahora, eso es importante porque vos te acordás y sabés que Donald Trump ha dicho y ha citado como prueba de su éxito económico el desempeño de la bolsa de los Estados Unidos desde que él fue electo. Pero la verdad es que la bolsa, y esto siempre ha sido mi tesis, no es igual a la situación fundamental de la economía. Pero si lo fuera, si él se jactaba de que su economía andaba muy bien, porque la bolsa estaba muy bien, entonces él ahorita va a tener que aceptar que la economía no anda tan bien porque la bolsa ha perdido la tercera parte del terreno que ganó desde su elección hasta la fecha. Y te voy a dar ahora la cifra más contundente. En los primeros 13 meses de la administración de el presidente Trump, la bolsa va arriba 20 puntos. En los primeros 13 meses del gobierno de Barack Obama, ¿te acordás de él, Jaime? Subió 26% la bolsa. O sea que yo no creo que vamos a estar escuchando al presidente Trump hablar mucho de sus grandes triunfos en la bolsa de valores después de lo que ha pasado en estas últimas 3 sesiones. Yo me alegro cuando veo a los demócratas y simpatizantes demócratas, ¿verdad? El Partido Demócrata, cada vez que sucede algo malo, salir victorioso, hablar con la ocasión de victoria. Todo el mundo se esperaba, así como todo el mundo, porque se dieron, antes de entrar cifras récord de caída, hubo cifras récord de ventas en la bolsa de valores. Cifras ventas que nunca se habían dado en la historia de la bolsa de valores. Todo el mundo esperaba que tarde o temprano todo lo que sube tiene que bajar. Lo único que todo el mundo estaba esperando era cuánto iba a bajar. Que bajó cifra récord también, pero es parte del mismo sistema de la bolsa de valores, es parte del juego de la bolsa de valores. No significa que colapsó la economía en los Estados Unidos ni nada por el estilo, pero me encanta cuando ustedes los demócratas que gozan con eso creen que van a... Los números reales es la economía de los Estados Unidos está creciendo como no ha crecido en los últimos 20 años. El desempleo en los Estados Unidos está como nunca ha estado en los últimos 17 años. El desempleo de la mujer ha estado como nunca ha estado en los últimos años. Es más, el desempleo de la gente de color, ¿verdad?, nunca ha estado tan bajo como está ahorita. Esas son cifras reales, que por más que los demócratas quieran tapar y usar cualquier otra cosa, esas son las realidades. Esas son las realidades, pero en fin. Bueno, yo lo único que te quiero decir es que se equivocó Trump al estar hablando tanto de que la bolsa iba muy bien, que la bolsa estaba estupenda y que se debía a él. Eso es lo único que yo te estoy diciendo. Ningún político norteamericano convencional y prudente jamás estaría haciendo gala de lo que estaba pasando con la bolsa. Pero como me acaba de tocar el tema del crecimiento norteamericano y no me deja hablar de la energía porque me seguí provocando, te tengo que dar otra cifra. Vamos, no deberíamos de hablar de la energía porque ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, pues, pero quiero decirte que según cifras del Tesoro norteamericano,
el crecimiento de los Estados Unidos en el año 2017, el primer año de Obama, fue 2,2%. No 3, no 4, no 5, 2,2, que está lejos del 2,9 que obtuvo Obama a finales de su gobierno. O sea que, desgraciadamente, las realidades son las realidades y yo sé que no es bien visto pues en los Estados Unidos en la era de Trump hablar de realidades, pero esas son realidades y el día que querrás te invito a desayunar y comparamos cifras, pero no fake cifras. Bueno, Dime, Jaime, una cosa sobre la energía. Rápidamente, le queda un minuto. Ok. Creo yo que todos los que estamos interesados, como vos y yo, en el tema de la energía, deberíamos de leer con mucho cuidado el artículo o la entrevista que le hizo el Nuevo Diario a César Zamora y que salió publicada, creo que fue el domingo de este fin de semana, en donde él toca un tema que vos mencionaste ayer, y es que el 60% de los nicaragüenses que pagan su energía tienen las tarifas más bajas de Centroamérica. ¿Te acordás, Jaime? Sí. Pero para mí lo más importante allí... Y el 40% es que pagamos la energía más cara. Claro, vos y yo pagamos 4 veces más que lo que se paga en los Estados Unidos y pagamos la energía más costosa de Centroamérica. Ahora, lo que a mí me da una cierta esperanza es que se está hablando de una reforma tarifaria y ahí en esa entrevista César indica que hay 125 diferentes tarifas en nuestro pequeñísimo país. Bueno, y que se va a reducir las pérdidas técnicas y sobre todo el robo, que en Nicaragua es igual al 10% del consumo, el robo, que es una cifra que está muy por encima del promedio centroamericano. Ese tema lo tocaremos, doctor Aguirre, en la próxima ocasión. Hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí, Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo